El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, 1905-1997, es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX, doctorado en Medicina y Filosofía por la Universidad de Viena. Fundó la logoterapia denominada la Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. En 1942, en pleno apogeo de los nazis, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en los campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia la que lo llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. El Dr. Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos, más o menos importantes: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. A este, lo que le ata a la vida son los hijos; al otro, un talento, una habilidad sin explorar; a un tercero, quizás, solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. La logoterapia se enmarca en el análisis existencial, un tipo de terapia con un marco carácter filosófico que se centra en la búsqueda de significado vital ante el vacío existencial, causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos. La logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los acontecimientos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia se desentiende de todas las formulaciones del tipo círculo vicioso y de todos los mecanismos de retroacción que tan importante papel desempeñan en el desarrollo de las neurosis. De esta forma se quiebra el típico ensimismamiento del neurótico, en vez de volver una y otra vez sobre lo mismo, con el consiguiente refuerzo. El sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra hora. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida, y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Viktor Frankl es el autor del ensayo psicológico El hombre en busca de sentido. Es una experiencia propia de él en la que relata lo que es vivir o sobrevivir a un campo de concentración. En la primera fase describe las primeras selecciones en donde se tiene que debatir sobre la vida y la muerte. En la segunda fase son procesos traumáticos en los cuales se hace presente sentimientos que a lo mejor antes no se habían sentido, o a lo mejor sí, pero no con tanta intensidad. Entonces hace referencia a muchas cosas, a la espiritualidad, a la añoranza, a la apatía, a las ganas de suicidarse, a ese sentido propio o el sentido propio de darle un sentido a la vida. Entonces son faltas de inseguridad, ausencia de sentimentalismo. Entonces Víctor tuvo que sobresalir, tuvo que pasar por todo este proceso, siendo alimentados por
una ración de sopa al día y un trozo de pan, cosa que pues no da para más, no da proteínas al cuerpo, cosa que necesitaban demasiado para hacer sus actividades diarias. Pero pese a todo esto, logró sobresalir. Había enfermedad dentro del campo, había traición, añoranza. Entonces el hambre era algo que se apoderaba aún más de ellos. Las ganas de satisfacer sus necesidades, de salir algún día, de reencontrarse con las personas que amaban. Y Víctor fue uno de los prisioneros que logró salir, que logró superar este trauma, que le encontró un sentido a la vida y gracias a ese sentido logró salir, logró sobrevivir. Entonces, este ensayo es una obra muy maravillosa o una obra maravillosa, la cual vale la pena leerla porque encontramos muchas respuestas que a veces nos hacemos a sí mismos, le hacemos a las personas y muchas veces no encontramos respuesta. Creo que en este ensayo podríamos encontrar muchas respuestas, las cuales nos van a servir para crecer como personas y para ser mejores personas.